Bueno, le damos gracias a Dios. Amén. ¿Quiénes son bendecidos? ¿Quiénes están bendecidos? Amén. Le damos tantas gracias a Dios que nos da la bendición de poder estar aquí adorando en su casa. Extrañamos a algunos hermanos la semana pasada, pero le damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos como su pueblo, como su iglesia, adorándole y siguiendo aprendiendo acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día? ¿Qué quiere Dios hablarnos a nuestro corazón? Y le damos gracias a Dios y les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo también de la palabra en las manos de Dios. Amén. Bueno, amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa bendición que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos a tus pies, mi Dios. Gracias, Señor, porque habían dos mujeres, Señor. Había Marta y María, dos hermanas, Señor. Pero Marta dice que estuvo ahí a tus pies. Marta, mientras tanto, estaba afanada haciendo muchas otras cosas, pero María estaba a tus pies, Padre, para escuchar tu voz, para escuchar tus enseñanzas, para escuchar lo que tú tenías para ella, Señor. Y tú le dijiste a Marta que María había escogido la mejor parte. Gracias, Señor, porque hoy estamos a tus pies, mi Dios. Hoy venimos delante de ti, Padre amado, para pedirte, Señor, que abras nuestros corazones, que pongas una mente alerta, Señor, y que nos ayude, Señor, a escuchar los principios de tu palabra, Padre, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de ti, para que podamos seguir creciendo en nuestra fe hacia ti, Señor. Aún en medio de las dificultades y los problemas, Padre, oramos, Señor, para que aumentes nuestra fe, para que nos ayudes a caminar llenos del Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias, mi Dios. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos aquí presentes, Padre, y que nos ayude, Señor, que el día de hoy salgamos llenos de fe, de esperanza, de confianza en ti. Te pido por nuestros jóvenes también que están en su tiempo, también ellos de aprender, nuestros niños, Señor, te pido que por favor los bendigas, bendice a los maestros que están con ellos también, Señor. Gracias te damos en esta hora, ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, pueden tomar asiento. Y pues como saben, nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada le tocó al pastor predicar y él estaba predicando acerca de los diáconos. Había habido un conflicto, como vemos a través del libro de los Hechos, que hemos estado yendo en este recorrido, y hemos estado viendo de que la iglesia, cuando empezó a formarse al inicio, en el primer siglo, dice que empezó a experimentar mucho crecimiento, pero también empezó a experimentar oposición fuera de la iglesia, de líderes religiosos que estaban persiguiendo a estos cristianos que estaban compartiendo el evangelio. Pero también se dio de que habían problemas internos dentro de la iglesia, y eso fue precisamente lo que trajo mi esposo la semana pasada. Había un problema de distribución de la comida, y entonces dice que escogieron a 7 diáconos para poder hacer ese trabajo, y ellos dijeron, ¿saben qué? Es importante que escojamos a hombres llenos de fe, llenos del poder del Espíritu Santo, para poder hacer este trabajo de diáconos. ¿Qué tan importante es este trabajo? A veces minimizamos el trabajo en la iglesia y a veces pensamos, bueno, es un servidor ahí. ¿Qué tan importante es ese trabajo? El dar la bienvenida, el dar una sonrisa, el que somos reflejo de Cristo. Entonces ellos dicen que buscaron a 7 hombres llenos de fe, y entre estos hombres encontraron uno de ellos fue Esteban. Y entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Esteban. ¿Qué podemos aprender de este hombre que fue elegido para poder servir en el diaconado? Pero también este hombre, aparte de esa función, Dios le había dado otras capacidades más, y le había dado la capacidad de predicar la palabra, y dice que lo hacía con tal convicción dentro de su comunidad de fe, afuera predicando a la gente, y eso también produjo problemas para la vida de Esteban y para la vida de la iglesia. Entonces el día de hoy vamos a ir viendo en el libro, es un poquito largo el pasaje vamos a ir tratando de avanzar, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 6, que fue donde mi esposo se quedó, hoy vamos a estudiar del capítulo 6, del versículo 8 al capítulo 7. Vamos a ver cómo nos va, primeramente Dios, que nos permita poder avanzar, porque es bastante. Pero pongan su corazón
atento para lo que Dios nos está enseñando. Y el pasaje de las Escrituras acá, vamos a ir saltando un poquito, pero es para que tengan una idea qué fue lo que le pasó a este hombre Esteban. Él dice que predicó la palabra de Dios. El tema que yo le puse el día de hoy al mensaje es: ¿puedo confiar en Dios en medio del dolor? ¿Puedo confiar en Dios? Es una pregunta. Bueno, pues hablando un poquito acerca de este hombre que estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, dice que lleno de gracia, contaba con la gracia y el favor de Dios. Entonces vemos a este hombre que era un hombre que hablaba, y dice que cuando hablaba y cuando había gente que estaban cuestionando lo que él decía, dice que no había nadie que pudiera ganarle a la manera como él expresaba cómo expresaba las Escrituras y cómo él le había dado una nueva interpretación a la palabra de Dios. Entonces es bien interesante poder ver a este siervo de Dios y qué podemos aprender de Dios. Cuando habla de que era un hombre lleno de fe, eso responde a la pregunta por qué este hombre tenía ese coraje, tenía esa valentía, porque él no estaba haciéndolo en su propia fuerza, él estaba haciéndolo lleno del poder del Espíritu Santo. A través de Hechos hemos visto cómo Dios ungió a los apóstoles y a su iglesia para poder predicar la palabra de Dios. Entonces vemos ahora a este hombre Esteban haciendo lo mismo, lleno del Espíritu Santo también. Entonces vemos cómo habían aflicciones, habían problemas, pero él estaba trayendo un mensaje a su comunidad. Y es el mismo mensaje que nosotros estamos predicando el día de hoy. Es el mismo mensaje que es un mensaje dado a nuestra comunidad. Sabemos que hoy en día, como pueblo cristiano, pero también como un pueblo inmigrante, estamos sufriendo por diferentes situaciones. Estamos sufriendo por estas situaciones que se han dado de inmigración, de injusticia social. Estamos viendo situaciones de temor dentro de nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en medio de estas situaciones difíciles, poder creer en Dios? ¿Cómo podemos nosotros caminar en esa fe y en esa confianza en Él? El hablar de caminar en fe no es solamente caminar en una fe o en una esperanza vacía, en una esperanza que es ciega. No, nuestra fe y nuestra esperanza está fundamentada en la palabra de Dios. Para que este hombre, Esteban, este hombre de Dios, pudiera tener esa fe que él tenía, primeramente él había tenido que tener un encuentro personal con Jesucristo. Él tenía que haber tenido un encuentro, porque esa es la promesa de Dios, que cuando nosotros venimos a Cristo, la promesa es que Él nos va a sellar con su Espíritu Santo, Él nos va a llenar con su presencia y ya no vamos a caminar solos. Entonces esta era la fe que este hombre Esteban tenía cuando él empezó en este caminar con el Señor. ¿Por qué era que él tenía esa fe? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de hecho vemos que era un hombre que conocía las Escrituras, y vamos a ir viendo ahí algunas partes de lo que él empezó a hacer. Y esto nos debe identificar a nosotros como pueblo de Dios, a que si queremos tener esa confianza en Dios en medio del dolor, debemos conocer quién es Dios. Si nosotros nada más escuchamos de Dios, de un Dios lejano, pues es muy normal que podamos sentir miedo, porque desconocemos quién es nuestro Dios. Pero cuando nosotros sabemos quién es Dios en nuestras vidas, cuando nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, cuando nosotros tenemos la experiencia de que Dios ha caminado con nosotros en medio del dolor, podemos tener esa confianza como la tenía Esteban. Aún en medio de quizás amenazas, porque él y las demás personas cristianas en ese entonces, habían amenazas para ellos, pero en medio de eso él se lanzó y siguió predicando el evangelio. Si nosotros tuviéramos amenazas en este día, si el día de hoy se nos prohibiera hablar el evangelio, ¿será que nosotros tendríamos el valor para seguir predicándolo aún en medio de amenazas? ¿Aún en medio de que nos estuvieran prohibiendo hacerlo?
Pues solamente si tenemos esa confianza en Dios y saber quién es Él y saber que Él nos puede librar de todos de las circunstancias que pueden haber. Así que como pueblo de Dios, nosotros debemos descansar en esas promesas que Dios tiene para nosotros, que Dios camina con nosotros, Dios camina con su pueblo. Y vamos a ver acá, quiero que veamos en las Escrituras, vamos a ir viendo algunos pasajes únicamente. Y dice en el capítulo 6, en el versículo 15, dice, hablando de Esteban, dice, el versículo 8, perdón, del capítulo 6, dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Sicilia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Qué hermoso, cuando yo veo este pasaje de las Escrituras, dice la sabiduría y la manera en cómo hablaba Esteban. Esta semana estaba leyendo un poquito en el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés encontramos a uno de los hombres más sabios de su época. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Salomón dice que fue uno de los hombres más sabios. Y quisiera, si pueden ahí buscar, vamos a regresar nuevamente acá en un momento. Pero Salomón, en la sabiduría que Dios le había dado, Salomón dice en el capítulo 1 de Eclesiastés, dice este hombre en el versículo 16, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Lo que aquí Salomón nos está diciendo es que cuando él escribe su propia vida en este libro de Eclesiastés, él descubre que ni sus logros ni su sabiduría lo harían verdaderamente feliz. La verdadera sabiduría se encuentra en Dios y la verdadera felicidad proviene de agradar a Dios. Entonces él descubrió a través de su caminar. Cuando leemos este libro de Eclesiastés, muchas veces se considera que es un libro bastante pesimista, porque habla acerca de muchas cosas y se ve como que desde ese punto de vista se mira negativo. Pero en realidad Salomón lo que está diciendo es, hay una sabiduría que es la sabiduría humana. Y en la sabiduría humana nos dice muchas cosas que son opuestas a la sabiduría de Dios. Solamente en la verdadera sabiduría de Dios nosotros podemos encontrar esa paz, ese gozo que solamente Él nos puede dar. Así que vemos acá que Dios quiere que nosotros seamos sabios. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este hombre dice que estaba Esteban, un hombre lleno de sabiduría, pero era sabiduría de Dios. Era sabiduría para poder hablarle a la gente, hablarle de ese Dios que tenemos, de ese Dios grande, de ese Dios soberano. Y vemos acá que Esteban dice que fue la gente, estos hombres que lo acusaban, no pudieron hacerle frente ante la sabiduría de él, entonces lo acusaron. Y dice que lo acusaron falsamente. Y lo mismo sucede hoy en día con nosotros. Muchas veces como migrantes nosotros sufrimos prejuicios. Muchas veces nosotros sufrimos discriminación. Muchas veces hay malas percepciones acerca del pueblo latino. Y a veces se habla muy, muy feo, se generaliza. No podemos decir que todos son malos, pero muchas veces se generaliza y entonces se discrimina al pueblo latino por su color de piel, por el idioma quizás. Y hay injusticias, como las tuvo en este caso Esteban. Esteban fue injustamente, lo acusaron a él. Y muchas veces nosotros podemos identificarnos con este hombre, porque muchas veces nosotros también hemos sido injustamente criticados, calumniados quizás.
pero podemos tener esa confianza de que en Dios hemos puesto nuestra esperanza, y no es una esperanza ciega, es una esperanza cuando conocemos quién es Dios. Entonces vamos a ver que Dios camina con su pueblo. Dios camina con su pueblo en toda la tierra. Cuando Esteban le empiezan a acusar de que él está falsamente hablando acerca del templo y de las leyes judías, de las leyes de Moisés. Entonces Esteban, que conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, él le da realmente el valor a las escrituras, y es el mismo valor que Jesucristo le dio cuando él habló acerca del templo. Cuando hablamos acerca del templo, no estamos hablando de un lugar como este tan hermoso, ¿no? Pero realmente nosotros, el pueblo de Cristo, somos el templo de Dios. Cuando venimos a Él, a un encuentro personal con Jesucristo, nosotros, la Escritura dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios. Entonces, vemos que esa era la interpretación que Esteban le empieza a dar a las Escrituras. El pueblo de Israel adoraban un templo, pero se habían olvidado de adorar al Dios del templo. Y ellos adoraban más las cosas que al Creador. Y en las Escrituras Dios nos dice de que Él mismo es... a ver, vamos a ver si tengo este pasaje. No lo tengo por aquí en este momento. Pero hay un pasaje de las Escrituras donde Dios mismo dice que Él es el creador de toda la tierra. ¿Cómo podemos muchas veces querer disminuir a Dios o encajonarlo en medio de un templo? Dios es mucho más que eso. Y también los judíos interpretaban de la ley como la tierra santa, como ese era el lugar santo. Pero entonces Esteban empieza a hacer un recorrido por las Escrituras y él empieza a decirles a ellos, les empieza a enseñar. Y voy a ir por aquí, vamos a ir un poquito rápido acá. Esteban empieza a enseñarles a las personas, a estos que los estaban acusando, y él les dice que ellos adoran el templo en lugar de adorar a Dios. Esteban demostró que Dios nunca se había limitado a una sola tierra y tampoco estaba limitado al templo de Jerusalén. La tierra santa representaba cualquier tierra en donde había un encuentro con Dios. Eso me pareció tan hermoso, porque vemos en las Escrituras que Abraham, cuando Dios llama a Abraham, Abraham vivía en el área de Mesopotamia, y entonces Abraham, cuando Dios lo llama, Dios le dice que el lugar donde él está es lugar santo. Entonces vemos que cuando Dios se hace presente en la vida de una persona, el lugar es santo. Nosotros podemos tener nuestro hogar y nuestro hogar ser un lugar santo, porque la presencia de Dios habita allí. Este lugar es un lugar santo, no porque se hagan rituales o algo que haga que eso sea santo, sino porque Dios mismo, la presencia misma de Dios está en medio de su pueblo y Él es el que lo santifica. Amén. Así que vemos también que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron hombres que fueron hombres de Dios. Dios los llamó para su servicio. Dios los usó de una manera poderosa. Pero cuando Dios los llama a ellos, también Dios los llama y ellos vienen de diferentes lugares. De hecho, encontramos a Jacob cuando Jacob se fue a vivir a Egipto. Entonces, y de ahí Dios lo llama. Ahí nació Moisés en Egipto. Ahí vivió José también, y todos estos hombres murieron en Egipto. Entonces, cuando Dios habla de esa tierra prometida a Canaán, ellos aún no vivían allí. Y vemos que la presencia de Dios estaba con ellos en estos lugares. Y vemos nuevamente la presencia, el lugar es santo porque Dios está allí. Amén. Entonces vemos también que la entrega de la ley, que la entrega que Dios le dio a Moisés, tuvo lugar en Arabia. Y ahí en donde Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Eso fue en Arabia, no fue en Israel, no fue en Canaán. Entonces volvemos una vez más a ver de que Dios camina con su pueblo. Dios camina con la gente inmigrante, y cuando Dios camina con nosotros, el lugar es santo. Vemos aquí que a través, si me puede poner, hermano, disculpe la siguiente diapositiva, podemos ver, ahí puse una imagen, acerca de
de Esteban, sí. Aquí esa va a estar de último, disculpe hermano. La siguiente donde está el pueblo, ahí está, esta imagen. ¿Qué nos habla esta imagen a nosotros? ¿Qué nos dice? Muchos de los que estamos aquí, quizás algunos son nacidos acá, pero la mayoría somos inmigrantes. Hemos venido de nuestros pueblos, de nuestros países, y hemos venido porque muchas veces venimos huyendo, venimos con aflicción, y muchas veces nos podemos hacer la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Puedo confiar en Dios en medio de la tragedia, en medio de la dificultad? ¿Dónde está Dios en este momento? Esta semana tuvimos una situación muy dolorosa para nosotros. Una de los miembros de aquí de la iglesia tuvo que pasar por este proceso de ir a migración, y migración detuvo a la persona, ¿verdad? Fue muy doloroso para nosotros. Cuando uno lo vive de cerca, cuando uno experimenta ese dolor de que hay separación de familias, cuando uno experimenta de cerca, y ni siquiera ni tan cerca, porque la misma familia es la que más sufre, pero hoy en día vemos a un pueblo que está sufriendo, familias que se están siendo separadas. Yo me pongo a pensar cuando han deportado a un papá, a un padre de familia, y se quedan esos pequeñitos sin un papá, o han deportado a la mamá. Son cosas trágicas, y podemos preguntarnos: ¿está Dios ahí? ¿Puedo seguir confiando en Dios? ¿Puedo seguir confiando en Él? ¿Que Él está en medio del dolor? A lo mejor algunas veces, tal vez no es la parte de migración, a lo mejor yo estoy pasando otra situación difícil, y es tan difícil que siento que Dios está tan lejos de mí. La pregunta es: ¿puedo confiar en Dios? La respuesta es sí. Vemos a Esteban, que ahorita más adelantito vamos a ver cómo él, por causa de predicar el evangelio, a él lo asesinaron, pero él pudo seguir confiando en medio del dolor. Él pudo seguir confiando, y vamos a ver cómo este hombre habló acerca de sus enemigos, de aquellos que lo estaban maltratando. Así que, como vemos, Dios está con el inmigrante en su jornada. Dios está en el campo, Dios está en la fábrica, Dios está en el lugar donde se hace la limpieza, Dios está en la espera de papeles. Dios se mueve con su pueblo aunque esté en tierra extranjera. ¿Cuántos podemos decir amén por eso? Porque somos extranjeros, pero Dios está con nosotros. Dios se mueve en medio de su pueblo. Así que el mismo Dios que estuvo con Abraham fuera de la tierra de Canaán es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy. Es el mismo Dios que sigue cuidando y protegiendo a su iglesia. Así que vamos a ver un poquito más adelante. Esteban les explica a todas las personas, les explica a ellos, les da, como él lo estaban acusando acerca de que él estaba hablando mal acerca de la ley, pero él realmente les da la verdadera interpretación. Y cuando pasa esto, entonces estas personas, al escuchar, quiero que me acompañen al versículo, dice, vamos a ver, aquí en el capítulo 7, vamos a ir saltándonos acá. Después de que Esteban da su discurso, estas personas, Esteban también hace algo, y Esteban también los confronta con su pecado a estas personas, porque es tan importante que no solamente nosotros como pueblo cristiano, sino nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir el evangelio allá afuera. Pero para eso es importante que nosotros conozcamos que fuera de Dios nosotros no podemos hacer nada, que fuera de Dios nosotros somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y esto fue exactamente lo que hizo Esteban. Esteban les predicó a ellos y les compartió y les dijo acerca de esa necesidad. Les dijo que solamente ya no era la ley de Moisés en la que ellos habían puesto esa confianza la que ahora tenía vigencia. Ahora había una nueva ley, que era la que Cristo había venido a implementar. Ahora ya no era seguir creyendo en rituales. Ahora ya no era seguir confiando en mis habilidades,
sino ahora podemos entender, y esto nos toca a nosotros como cristianos también, de entender que esa llenura que tenía Esteban, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de la gracia de Dios, no viene nada más así por así. Él tuvo que tener un encuentro personal con Jesucristo, y ahora él les estaba hablando a ellos, a los que habían asesinado a Jesucristo, y les estaba diciendo: solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna. No es a través de la ley, ya no es más a través de la ley, es a través de la ley, apunta a Jesucristo, y la salvación y la vida eterna solamente puede venir a través de Jesucristo, solamente Él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Dice que cuando ellos escucharon acerca de lo que él estaba hablando, ellos dice que fue tan fuerte. Aquí hay un pasaje que quería compartir. Cuando Esteban dice que ya no es más un lugar, ya no es más un edificio, Esteban dice: el cielo, hablando de Dios, es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor, ¿podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Esteban les está citando este pasaje de las Escrituras y les está diciendo: ¿saben qué? Nuestro Dios no es un Dios pequeñito que lo podemos meter en un templo. Nuestro Dios es el creador del universo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es lo que les está diciendo aquí Esteban. Y luego les dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Así que dice que deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Entonces vemos acá que Esteban les empieza a hablar al pueblo. Ellos estaban muy orgullosos de su tierra, ellos estaban muy orgullosos de sus leyes, y ellos se creían mucho más que todos los demás pueblos alrededor. Hoy en día vemos eso también en nuestro alrededor. Hay personas que, como en el caso de ellos, fueron bastante nacionalistas. Ellos querían defender a toda costa el lugar, y ellos decían: no, este es el único lugar santo. Pero entonces él les empieza a hablar y les empieza a decir, Esteban, acerca de Cristo, ¿no? Y les empieza a decir que no es la primera vez que ellos están rechazando al Mesías. A través de toda la historia les está diciendo Esteban: los profetas que fueron enviados también fueron rechazados, también los mataron, también los apedrearon, los asesinaron, no quisieron escuchar, hicieron oído sordo al evangelio. Es lo que les está diciendo, y eso los molestó tanto a ellos que en el versículo 54 dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Cuando vemos este pasaje es tan hermoso, porque muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas y dificultades, empezamos a enfocarnos en todas esas cosas. Aquí vemos a un hombre que en vez de ver a sus acusadores, lo estaban acusando, estaban enojados. Dice que le estaban levantando los puños, y él, en lugar de empezar a defenderse, él dice que pone su mirada en el cielo. Y ahí en el cielo, los cielos son abiertos, y ante él hay una hermosa visión. Ante él hay una hermosa visión acerca del Cristo resucitado. Ante él está viendo, no solamente está viendo al Padre, sino que está viendo al Hijo ahí de pie, dándole la bienvenida, porque Cristo sabía que pronto Él iba a pasar a estar en su presencia. Entonces, como vemos, Él puso su mirada no en los problemas. Entonces, esto debe ser una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Alguien me criticó?
¿Empiezo a verlo? ¿Empiezo a ver a esa persona? ¿Empiezo a defenderme? ¿O qué voy a hacer? ¿O pongo mi mirada en el cielo? ¿Pongo mi mirada en Cristo? ¿Dónde estamos poniendo nuestros problemas? Quizás estoy teniendo problemas financieros. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra esperanza. ¿Cuál problema estás teniendo el día de hoy? ¿Estás viendo tu problema? ¿Hay temor por causa del problema? Yo sé y entiendo que nuestra comunidad muchas veces puede estar en temor, porque no es fácil lo que nuestra comunidad está pasando, lo que estamos pasando como inmigrantes, no es fácil. Pero podemos, en lugar de ver las circunstancias, poder levantar nuestra mirada al cielo y poder ver a Jesucristo, que tiene cuidado con nosotros. Él es el Dios que tiene cuidado del inmigrante, de la viuda, del huérfano. Es un Dios que no es ajeno a la necesidad, al problema, a la injusticia de los seres humanos. Dios está presente en nuestras vidas. Dios quiere caminar con nosotros. Así que, como vemos, algo que la Biblia nos recuerda, en Juan 12:24 dice, de cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es hermoso, porque esto nos está hablando a nosotros. Y Jesucristo mismo, cuando Él tuvo que entregar su vida, cuando Él derramó su vida por nosotros, y eso produjo mucho fruto. Y en la vida de Esteban, cuando él también tuvo que pasar por ese proceso de morir, ellos pensaron que iban a callar a la iglesia. Ellos pensaron que iban a callar y que el cristianismo ya no iba a seguir. Pero hasta el día de hoy, 2000 años después, aquí estamos nosotros, escuchando el mensaje del evangelio. Porque nadie puede callar a Dios, nadie. Y ellos pensaron que lo iban a callar, pero de ninguna manera, sino por el contrario, a causa de esto, la iglesia creció de una manera tan exponencial, de una manera increíble, porque en ese momento hubo una gran persecución cuando mataron a Esteban. Y vamos a ir viendo aquí ahorita, vamos a ver qué fue lo que pasó. Que dice que entonces ellos se taparon los oídos, y habíamos hablado de eso, y dice que en el versículo 58 dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Más adelante vamos a estar hablando de Saulo, Saulo de Tarso. Pero aquí encontramos a este hombre. Y dice que mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y dice que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Eso lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. Pero vemos aquí a un hombre lleno de fe. Podemos ver una imagen de Cristo. Las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. No saben lo que hacen. De esta misma manera vemos a Esteban diciendo exactamente lo mismo y diciendo, Señor, toma mi espíritu, toma mi espíritu. Cuando vemos este caso acá, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos llegar? Hermano, si quiere, me pone la siguiente imagen. Esa. ¿Cómo nosotros podemos, en medio del dolor, en medio de como este hombre que lo estaban apedreando, poder decir a nuestros angustiadores, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han criticado, aquellos que quizás más que criticar y ofender, aquellos que quizás han hecho cosas terribles, que tal vez ni siquiera podemos contar el día de hoy acá? ¿Cómo podemos nosotros pararnos igual que Esteban y poder decir, Señor, perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Cómo podemos nosotros? En nuestras propias fuerzas no podemos, mis hermanos. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos
el poder del Espíritu Santo para poder perdonar a los demás. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder caminar aún en medio de las amenazas para nuestra comunidad y tener esa confianza de que Dios camina con nosotros. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder predicar la palabra con valor, como lo hizo este hombre. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder entonces reflejar a Cristo en nuestras vidas. De lo contrario, nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Así que la pregunta que yo les hice al inicio es: ¿puedo confiar en Dios en medio del sufrimiento? Amén. ¿Podemos? Sí podemos, pero necesitamos de Él. Solos no podemos. Necesitamos ser llenos de su presencia. ¿Cómo yo puedo ser llena, una mujer o un hombre o jóvenes, ser llenos de fe? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Porque aquí es algo práctico. Yo puedo decir y salir emocionada, sí, yo en el nombre de Jesús, yo tengo fe, pero ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que necesitamos hacer cosas prácticas para poder ser llenos de fe. ¿Cómo puedo hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? Orando, ayunar. Qué hermoso, me encanta lo que están diciendo. Ayunar, orar y pedirle a Dios. Si en algún momento a lo mejor alguno de ustedes dice, ¿sabes qué? Siento que necesito volver nuevamente a caminar en el Señor, que tal vez me he ido alejando y me siento vacío. Cuando nosotros clamamos al Señor, dice que si un hijo le pide a un padre pan, el padre no le va a dar una piedra. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, al Señor, que nos llene, Él lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Amén. Así que si queremos vivir en esa victoria, caminando en fe, caminando en esperanza, caminando con la gracia de Dios, necesitamos acercarnos, mis hermanos. Solos allá lejos no. Yo los felicito porque ustedes el día de hoy tomaron la decisión de estar acá. Los felicito porque pueden haber estado haciendo muchas otras cosas, pero como dijo Salomón, hay cosas que simplemente no llenan lo que solamente Dios puede llenar. El vacío de nuestros corazones no lo va a llenar nadie, ni lo va a llenar nada en este mundo. Solamente Cristo lo puede llenar. Entonces nosotros necesitamos hacer cosas prácticas. Y las cosas prácticas es leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vamos a crecer en fe. ¿Quién quiere crecer en fe? ¿Quién quiere que cuando estén los problemas podamos decir yo camino en victoria? Yo tengo fe porque yo sé en quién he confiado. Yo sé que mi Dios en el que yo confío es el Dios que puede hacer milagros. Yo sé que el Dios que yo confío ha hecho milagros en mi vida. Ha hecho cosas extraordinarias. Lo veo a través de la Biblia. Veo que usó a hombres que no tenían. Hablaba con una hermana hace un momento y me decía, un pastorcito que apenas tenía 5 piedras y con una sola piedra, ni siquiera necesitó las 5, derrotó al gigante, porque era un hombre que había estado allí escuchando la voz de Dios. Allí solito, mientras los otros estaban en guerra, mientras los otros hermanos y los demás del pueblo estaban escuchando todas las amenazas, este David estaba allí como un pastorcito, escuchando la voz de Dios. Los salmos hablan acerca de este hombre lleno de fe, porque él podía decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque él conocía a ese Dios. Mientras nosotros no conozcamos a ese Dios de poder y de milagros, vamos a andar temerosos, vamos a andar frustrados, vamos a andar viendo todas las imperfecciones de todos los demás, vamos a estar quejándonos, vamos a estar viendo los problemas. Pero cuando sabemos en quién hemos confiado, sabemos, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el que peleas mis batallas, Señor. Tú eres el que vas delante de mí como gigante guerrero. Tú eres, Señor, el que puedes dar el poder a las autoridades para que haya algo
que pueda cambiar. Pero aún si eso no fuera, como pasó con el caso de Esteban, porque Dios no lo libró de la muerte, pero la muerte en esta tierra solamente fue una puerta abierta hacia una vida eterna, hacia la vida eterna. Y esto es algo hermoso, mis hermanos, porque muchas veces le tenemos miedo a la muerte también. Y Esteban, él pudo ver los cielos abiertos, pudo ver al Cristo resucitado a la diestra del Padre, esperándolo. Así que ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, si está en tu corazón, si tú dices de repente yo me siento con temor, o a lo mejor yo me he ido alejando poco a poco, o a lo mejor yo me siento que ya no siento la presencia de Dios como yo la sentía antes, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Al final de cuentas, mis hermanos, lo que cuenta realmente es nuestra relación con Dios, pero una relación genuina, una relación verdadera con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que le voy a invitar al pastor para que me acompañe y vamos a orar acá y le voy a pedir que nos pongamos en pie. Y si es tu petición el día de hoy, no tienes que pasar aquí al frente. Ahí donde tú estás, el Señor camina con nosotros. El Señor está con nosotros. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que Dios sea llenando nuestras vidas y que aún los problemas que puedan venir por delante podamos ir con esa certeza, caminar con esa fe de que Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. Dios entiende al inmigrante porque Él fue inmigrante en este mundo. Él nos entiende. Él pasó también por dificultades y por eso Él nos entiende. Y vamos a clamar a ese Dios que tenemos, a ese Dios glorioso, a ese Dios poderoso, ese Dios que puede cambiar esa circunstancia por la cual tú estás pasando. Así que le voy a pedir al pastor que ore. Vamos a orar. Así como Esteban fue lleno del Espíritu Santo y puso su mirada al cielo y vio el rostro de Dios, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Así hoy yo te invito a que pongas la mirada en el cielo, que alces tus ojos al cielo y mires al Hijo del Hombre que está a la diestra del Dios Padre de pie. Y que seamos como Esteban, unas personas llenas del Espíritu Santo, que cualquier circunstancia pongamos nuestra mirada en Dios. No en las circunstancias, en los problemas, sino en aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú andas buscando hombres y mujeres de fe, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que se levanten, Señor, que proclamen tu verdad sin temor, Señor. Ayúdanos, Señor, así como Esteban, Señor, pudo él defender y hablar de tu amor, Señor, y de tu palabra con denuedo, Señor, ante aquellos que lo acusaban injustamente, Señor. Así igualmente, Señor, como pueblo, Señor, queremos levantarnos, Señor, levantar nuestra voz, Señor, y confiar en ti, Señor. Podemos clamar a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios verdadero, que no hay otro como tú, eres el único Dios, Señor. Y tú escuchas nuestras oraciones, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que vengas y que fortalezcas a aquella persona, Señor, que está débil en su fe, Señor. Te pedimos que tú, Señor, que todo lo puedes, Señor, hagas justicia, Señor, que escuches el clamor de tu pueblo, Señor. Así como Esteban, que miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo de pie a la derecha de Dios Padre, Señor, que cuando nosotros tengamos algún problema, alguna necesidad, podamos levantar nuestra mirada al cielo, aquel que todo lo puede, Señor. Tú miras, Señor, la situación de cada persona que está pasando, Señor. Solo tú puedes dar, Señor, consuelo y paz a aquel corazón temeroso, Señor, aquel corazón que está pasando por persecución, incluso, Señor, en temor de muerte. Oh Dios, te pedimos, Señor, que
que nos fortalezca, Señor, y como pueblos nos mantengamos en oración, unidos, Señor, unos a otros, Señor, y si tenemos que perdonar, Señor, a nuestros persecutores, a aquellas personas que están hablando en contra nuestra, Señor, o tienen cosas que nos están acusando injustamente, que oremos por ellos, así como lo hizo Esteban, y que le digamos, Señor, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Oh Dios, mira, así como Esteban miró al cielo y dijo, no tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Así nosotros también, Señor, podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor, y que nos guardes del maligno. Oh Dios, protege a tu pueblo, Señor, protege a esta nación, especialmente a nuestros hermanos inmigrantes, Señor. Oh Dios, te pedimos, Señor, todo esto, Señor, confiando en ti, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor, y tú, Señor, tendrás siempre la gloria y el honor que mereces, Señor. A ti sea la gloria, seas tú exaltado por siempre, Señor. Oh Dios, te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos protejas nuestra salida, nuestra entrada, que mandes a tus ángeles alrededor nuestro, Señor, que no tengamos ningún temor, como dice tu palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor, Señor, que vivamos confiados en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes control de cualquier situación, Señor, porque tú echas fuera todo temor, Señor, y en ti encontramos paz, Señor, en ti encontramos consuelo, en ti encontramos todo, Señor. ¿A dónde iremos?, dice el salmista, si solo en ti tenemos palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién acudiremos en momentos de angustia, dolor, incertidumbre? Solo a ti podemos ir confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, sabiendo que tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Tú no eres un Dios ajeno, tú no eres un Dios lejano, tú estás con nosotros, tú estás con el emigrante, tú estás con esa mujer, Señor, que madre soltera, Señor, que no sabe qué hacer, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, dice tu palabra. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. En ti podemos confiar, Señor. En esta tarde clamamos a ti, Señor, por fortaleza, Señor, por dirección, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor. Que nuestra fe no decaiga, Señor. Sigamos siempre agarrados de tu mano, Señor. No nos soltemos, Señor. Sigamos siempre confiando en ti, Señor. Que tú no nos vas a dejar solos, Señor, ni desamparados. Tú has prometido estar con nosotros. Tú eres Emmanuel, el Dios con nosotros, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre. Dale fuerte el aplauso al Rey. Gloria a Dios. Porque Dios es un Dios real, amados hermanos, y lo podemos ver, ¿verdad? Que es un Dios al cual podemos venir confiadamente en cualquier circunstancia, en todo momento. Dios está aquí, Dios está con nosotros, y donde quiera que vayamos, Dios nos protege. Así que ánimo, mis hermanos, no hay que nuestra fe no decaiga, sino al contrario, sigamos firmes, agarrados de la mano de Dios. Amén. Así que allá afuera vas a encontrar unas tarjetitas que hemos preparado con algunos versos de la palabra de Dios. Llévatelos cuando ores, ora con las escrituras, compártelos con tus amistades, con tus amigos, que la palabra de Dios se haga viva en tu vida y puedas compartirla con otros, es nuestro deseo. Amén. Así que no nos queda más que desear la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre tu vida. Levanta tus manos y recibe la bendición de Dios, que dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión de ti, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz y te dé su paz. Padre, llévanos con tu paz, llévanos con tu protección, guárdanos. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor, porque en ti podemos confiar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice tu palabra, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios esté con ustedes, amados hermanos. Bendiciones para todos. Amén.